sean todos ustedes a esta nueva edición de Enfoque Bíblico, donde nosotros queremos que ustedes reciban palabra de Dios y que Dios sea quien ministre sus corazones a través de cada edición. Starling, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias, Maciel. Estamos más que agradecidos de compartir con cada uno de ustedes una entrega más de su programa Enfoque Bíblico, donde nosotros podemos tomar un tiempo como familia que somos en el Señor y debatir y aprender y desglosar las Escrituras como lo hacemos cada semana. Y así tanto ustedes como nosotros podemos conocer más del Señor. Sí. Así es, te recordamos que nos puedes seguir a través de nuestro Facebook y nuestro Instagram, donde nos podemos encontrar en @Generación de Cristo 612, donde compartimos contigo materiales, informaciones, nos conocemos un poquito más y pues estamos un poquito más de cerca, aparte de las transmisiones que tenemos en nuestro canal. Si no te has suscrito, te damos la bienvenida. Suscríbete y dale a la campanita para que recibas siempre estas ediciones de Enfoque Bíblico que van a bendecir tu vida. Hoy traemos un programa súper importante porque es un programa donde vamos a hablar de un tema bien interesante que a todos los cristianos en algún momento nos ha hecho sentir o nos ha hecho vivir momentos fuertes. Y es que vamos a estar hablando acerca de los enemigos de la fe, aquellos enemigos que están pero que no podemos ver y que han tratado de impedir que Dios se glorifique en nuestra vida. Así es. Nosotros sabemos y conocemos, nos dice la Escritura, que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero también la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que como parte de la herramienta, de la vestidura de un guerrero, la fe es nuestro escudo. Y por tal, esta misma fe tiene enemigos que atentan en contra de ella. Y son esos los enemigos que nosotros en el programa de hoy queremos hablarte a ti que nos estás mirando. ¿Para qué? Para que si en algún momento tú has podido identificar en tu vida uno de estos enemigos, pues en el nombre de Jesús lo puedas echar fuera y obtener victoria en esa área y puedas crecer, que tu fe crezca, que tu fe sea gigante en el nombre poderoso del Señor. Así es. En muchas ocasiones de nuestra vida suceden situaciones o que hacen que nuestra fe mengue o que hacen que nosotros dudemos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida o que simplemente nos desconcentremos totalmente de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y fíjense que precisamente vamos a identificar por nombre y apellido esos puntos que hacen que nuestra fe mengue, para que tú que estás viendo nos puedas recibir este conocimiento y puedas alejar de ti estos enemigos que no te dejan recibir tu milagro. ¿Qué te parece si entramos en materia de una vez? Claro, Y vamos que a sí. empezar con el primer enemigo que tenemos. Excelente. El primer enemigo de la fe es el miedo o el temor. El miedo o el temor es el primer enemigo que nosotros queremos mencionarte. ¿Por qué? Porque el miedo te inhabilita, el miedo te paraliza, el miedo no te permite ver más allá de la situación por la que tú estás pasando. A veces estamos pasando momentos de dificultad e inmediatamente nos embarga el temor. Y cuando nosotros nos dejamos arropar del temor, cuando nosotros nos dejamos envolver por el temor, nos paralizamos y no vemos más hacia allá. A veces hasta se nos olvida, cuando no la tenemos ahí tan pendiente y nos dejamos arropar por el miedo, se nos olvida la palabra del Señor. No permite, la ahoga, la ropa. Entonces, este adversario, este enemigo ataca constantemente, no solo a los cristianos, a todo el mundo, a todo el ser humano. El miedo los ataca. Entonces, sabemos que sin importar lo que tú estés pasando ahora, Dios tiene una solución para todo. Hay un adagio, un refrán, una frase que yo he escuchado durante muchos años, que dice que si la situación por la que tú estás pasando tiene solución, el problema por el que estás pasando tiene solución, ¿por qué te afanas? Pero si no tiene, ¿por qué te afanas? Sin embargo, yo puedo decirte en esta hora, ahí donde nos estás mirando, que si el problema, si la situación, si el aquejo que tú tienes tiene solución, pues hay un Padre, hay un Dios en el cielo que tiene las herramientas necesarias para darte respuesta a esto. Y si no lo tiene,
en Él sí te digo que podemos encontrar una solución, aunque no sea la que tú y yo pensamos que puede ser. Y este enemigo particular que tiene la fe es un enemigo muy sencillo de vencer, porque inmediatamente tú enfrentas aquello que te genera el miedo, desaparece. Como dice la palabra, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Podemos tener miedo a cualquier situación y de inmediatamente enfrentamos esa situación, el miedo se va, el miedo desaparece. Entonces, este es un miedo que tú lo vences de la manera más, digamos, sencilla, porque es un miedo que al final eres tú quien tiene el poder de deshacerlo, eres tú el que tiene el poder para desvanecer eso que no te está dejando avanzar. Resistid al diablo, antes de todo, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, realmente así como tú estabas mencionando, Maciel, el miedo es una herramienta, un enemigo de la fe, pero también una herramienta del diablo para atacarte. Y podemos resistir en el nombre de Jesús y obtener victoria en el Señor. Pero también hay otro enemigo de la fe. ¿Cuál es? La tristeza. La tristeza es otro enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque cuando tú estás triste, esto te impide recibir la palabra de Dios. Te ciega, te nubla el entendimiento. Y como tú sabes, tu fe crece cuando tú escuchas la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe se agiganta, la fe se incrementa cuando nosotros le damos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, a escuchar su voz. Si nosotros no la escuchamos, entonces tu fe y mi fe comienza a debilitarse. También escuchar el testimonio de otras personas, porque cuando nosotros vemos lo que Dios hace en la vida de otras personas, eso a nosotros nos ayuda mucho a crecer, porque quizás la situación que ya tú pasaste, la está pasando a alguien en estos momentos que necesita escuchar que Dios te cambió a ti, que Dios te ayudó a ti y que de la misma manera que Dios hizo la obra en ti, la quiere hacer en otra persona. Eso es muy importante. No, maravilloso eso que tú dices, Maciel, porque uno puede ser bendecido, confrontado, uno puede ser marcado con el testimonio de vida de alguien. Así es. Tenemos el ejemplo de Pablo. Su testimonio fue lo que él predicó todo el tiempo. El cambio que Cristo hizo en él. Él no salió a hablar de otra cosa que no fuera más la transformación que recibió de parte de Dios. Y en el primer discurso, la primera prédica que dio, fueron más de 3,000 personas que se convirtieron a Cristo porque vieron el cambio que Dios había hecho en ellos. Entonces te exhortamos de manera especial que si Dios ha hecho un cambio en ti, no te quedes callado. Si Dios ha trabajado tu vida, no te quedes callado, porque hay alguien que puede recibir de ese testimonio que tú tienes ahí, que quizás tú digas, no, pero lo que Dios hizo conmigo fue algo insignificante para muchos, pero eso insignificante para ti fue importante y así puede ser importante para otras personas. Otro enemigo que debemos mencionar aquí y que es importante que lo tengas presente es la falta de perseverar, la falta de espera. Mira, hoy en día hay muchos cristianos que son tipo microondas, que quieren que todo sea instantáneo, que quieren que todo sea huyendo. Dios no trabaja de esa manera, porque Dios primero te prepara. Dios establece un escenario para que tú recibas la bendición que esperas. Y si tú no estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios, eres un blanco fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo hace que tú te desesperes. El enemigo busca que tú te apresures a lo que Dios tiene para ti. Y Dios quiere que tú lo que recibas lo disfrutes. Pero si tú estás en un mover que tú tienes un mes orando por algo y tú dices, no, pero Dios no me contesta, Dios no me quiere bendecir. Oye, hay gente que dura años orando por alguna petición que Dios quiere que recibir y tiene que esperar el tiempo. Porque yo, por ejemplo, hablando de mi testimonio propio, duré 3 años para esperar que Dios me bendijera con mi hijo. Y gracias al Señor fui bendecida, pero fueron 3 años después. O sea, no fue un mes, no fueron 2 ni 3, ni un año. Fueron 3 años esperando que Dios abriera la puerta y permitiera que
ese deseo que yo tenía de ser madre se cumpliera. Entonces nosotros debemos de perseverar en nuestra oración. Si Dios no te ha dicho nada, si Dios no te ha contestado, sigue orando, sigue buscando y sigue declarando con tu boca que tú vas a recibir esa bendición. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es necesario perseverar. Amén. Inclusive esta carrera que nosotros estamos tomando, el caminar en este evangelio, es una carrera que tenemos de ser constantes. Y el que persevere hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. Amén. Entonces, la carrera de la vida, la carrera de seguir a Cristo, no la ganan los que la comienzan, sino los que la terminan. Y fíjate que la palabra dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay dos vertientes, porque aquí no están diciendo corre, pero nos están diciendo ten paciencia. O sea, avanza, pero ten paciencia. Las cosas van a llegar en su tiempo. La palabra dice que Dios tiene todos nuestros tiempos, caben en el puño de su mano. Entonces, todos tus tiempos están en la mano de Dios. Simplemente tú tienes que esperar que Él obre en tu vida. No hacer como hacemos mucho, que es cuando yo quiera, cuando yo diga, porque tiene que ser cuando yo diga. Recuerda que Dios es nuestro Padre. Y nuestros padres, ¿cómo nos educan? Bueno, tú quieres algo, tú lo pides, pero tú tienes que esperar que tu papá te lo dé. Muchas veces los padres condicionan el darle algo a sus hijos, aunque tienen la posibilidad de dárselo, no se lo dan de una vez porque tienen que enseñar a sus hijos que todo es en un orden y en un tiempo determinado. Asimismo es Dios con nosotros. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, pero en el tiempo correcto. Y ciertamente, con esto que estabas diciendo, a veces nosotros nos han enseñado que cuando le pedimos las cosas al Señor queremos que las cosas sean así. Cristiano me creo. Rápido, dámelo ahora. Inclusive cuando nosotros hacemos las oraciones al Señor y le pedimos las cosas a Dios, Padre, dámela ahora. Yo la quiero ahora. Pero el mismo proverbista, el mismo predicador Salomón decía que todo debajo del cielo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Así es. Tiempo para juntar piedras, tiempo para esparcir piedras, tiempo para reír, tiempo para llorar. O sea, para todo hay un tiempo. Por ende, en tu vida Dios ha determinado un tiempo para cada cosa. Así es. Pero debes perseverar. Si no has visto todavía cumplida la promesa de Dios para tu vida, no te canses, persiste. Debemos de ser constantes, persistentes, insistentes y no desistentes. Así mismo es. Y otro enemigo que hay que mencionar, que no es menos importante, sino que lo dejamos para detallarlo un poquito más que los demás, es el enemigo del pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces aquí nos vamos a detener un poquito para hablar sobre esto, porque es muy interesante desglosar el pecado como un enemigo de la fe. ¿Cómo trabaja el pecado en nuestras vidas? Llega un pensamiento a nuestra mente. Ese pensamiento se cuela en nosotros y llega a nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón, entonces nosotros lo hacemos físico. Y ese pecado físico hace que nosotros seamos inmerecedores de la gracia y el poder de Dios. Dios nos perdona, sí es cierto. Tenemos un poder que Dios nos ha otorgado, que es el poder del perdón, que Él nos va a perdonar. Pero Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y dejamos ese pecado atrás, dejamos ese pecado lejos de nosotros. Pero lo importante es nuestra voluntad de no pecar. Exacto. La palabra dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos dice la palabra en Juan que Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo. Amén. A través de Jesús. Entonces, no estamos poniendo el pecado a un lado, ni mucho menos. Te estamos diciendo que por naturaleza el ser humano es pecador. Por naturaleza el hombre peca. La misma Biblia dice
que lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, y que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay una inclinación de la naturaleza humana a pecar. Claro, Pablo decía en la palabra, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Romanos 7. Termino haciendo lo malo. Y es una inclinación a lo malo, pero yo quiero hacer el bien, porque es que nuestra naturaleza lamentablemente viene contaminada desde los inicios de la creación, cuando Adán y Eva pecaron. Por cuanto pecamos, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Pero la buena noticia es que Él mismo Dios dice, yo tengo que hacer un puente entre ustedes y yo porque los amo demasiado. Entonces envía a su hijo, el cual dice, heme aquí, Señor, yo voy a dar mi vida por ellos, déjame ir a la tierra, y da su vida, se entrega por cada uno de nuestros pecados. Y déjame decirte que es por cada pecado, no importa que haya sido una mentira, que haya sido, o que se haya matado una persona, Él murió por esos pecados. Y una prueba tangible de que fue por esos pecados, que al momento de Él ser sacrificado, Él le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque era tanto el pecado que cargaba, que Dios, Padre, que es pura santidad, que no podía estar cerca del pecado, tuvo que separarse de Cristo al momento que Él tomó sus pecados, los pecados nuestros, sobre sus hombros. Entonces Jesús lo sintió como que su Padre se había ido, pero es que no podía acercarse porque Él es santidad. Entonces a Él tomó esa responsabilidad sobre Él para que tú y yo tuviéramos acceso al reino de Dios y pudiéramos ser libres para adorarlo y libres para nosotros disfrutar una vida que Él preparó para nosotros. Qué lindo esto de parte del Señor. Es maravilloso el trato, el cuidado que Dios tiene para con sus hijos, para con la creación. Y fíjate, Maciel, que en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No es solamente el nosotros decir, yo soy pecador, yo pequé, yo falté. No solo eso. Hay una acción, porque la Biblia dice que el que encubre, el que guarda, y te cambio la versión, a mí me gusta mucho la versión traducción lenguaje actual porque la considero una versión llana. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, y quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Esa es la clave que hoy queremos que tú recibas. La clave que queremos que tú recibas es que tienes que confesar tus pecados, arrepentirte de corazón para que Cristo reine en tu vida. Él está esperando por ti, pero hay una decisión que debes tomar. Que tú pecaste, que eras cristiano, caíste, oye, no importa. Eso no importa porque Él está ahí dispuesto a perdonarte, pero tienes que confesarlo para que eso se vaya de ti. Y cuando el enemigo quiera aturdirte recordándote ese pecado que tú cometiste en el pasado, recuérdale su futuro, recuérdale que no tiene perdón, recuérdale que Él no va a reinar con Cristo como tú. Y tú vas a ver cómo Él se va a alejar de ti y cómo Él no te va a dejar de atacar. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra que nuestros pecados son echados al fondo del mar y que Dios ya no se acuerda de ellos. Amén, aleluya. Y qué bueno que nosotros pudimos en esta hora compartir esto con ustedes acerca de los enemigos de la fe, del miedo, de la tristeza, del pecado, de la falta de perseverancia. Y nosotros queremos realmente depositar esto en tu vida y en tu corazón. Que nos es necesario acercarnos a Dios. Que quien nos permite y quien nos da las estrategias para que nuestra fe crezca es Él. Pero si dejamos que el pecado nos arrope, nuestra fe va a menguar y va a desaparecer y nosotros nos vamos a perder. Porque el pecado entró para destruir, pero Cristo entró para dar vida. Amén. El pecado entró para corroer, pero Cristo entró para sanar. Amén. El pecado entró para romper, pero Cristo entró para restaurar. Entonces en esta hora nosotros lo que queremos es poder dejar impregnado en tu vida, en tu corazón,
en el corazón de cada una de las personas que nos están viendo en esta hora, que Cristo es la solución. Que no importa que la gente está diciendo que hace muchísimos años que dicen que Cristo viene y yo nunca lo veo. La palabra dice que Él no retarda su venida, sino que es fiel y misericordioso. Él no tiene su venida por tardanza, sino que Él está esperando, dándote una oportunidad a ti y dándome una oportunidad a mí. Amén. Queremos recordarte nuestras redes sociales para que nos escribas, para que nos puedes pedir tus oraciones, que nosotros con gusto, el equipo de Generación de Cristo, estará orando por tus peticiones. Estamos en Instagram como @Generación de Cristo 612. Queremos que te sientas en familia, en confianza. Nosotros te amamos, te enviamos un abrazo grande desde aquí a través de la pantalla, donde quiera que te encuentres, del país, donde quiera que estés, y queremos que tú seas altamente bendecido con nuestros contenidos. Así que suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y permite que la palabra de Dios sea difundida en tiempo y fuera de tiempo. Amén, qué bueno. Así que no dejes esto, no, dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, no dejes para mañana compartir esto, compártelo con las personas que tú tienes cerca, compártelo con tus vecinos, con tus amigos. Vamos a bombardear el mundo de la palabra de Dios. Vamos a bombardear el mundo diciéndole al mundo que Cristo vive, que Él es real, que Él reina, que Dios no está muerto, que Él resucitó y vive y reina en nuestros corazones y está ahí a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Déjanos tus comentarios en la caja de comentarios, queremos saber de ti. Colócanos desde dónde nos estás viendo. Queremos tomar un momentito y en el siguiente programa pues poder saludarte. Ahí colócanos, dinos tu nombre y colócanos desde dónde estás viendo el programa, porque queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida de una manera muy especial. Dios le bendiga grandemente. Hasta aquí nuestra edición de Enfoque Bíblico. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos en la siguiente edición. Bye, bye.